Entonces resulta que el tipo lo va a comprobar, y la manera como lo van a comprobar es tan increíble y tan audaz como la mayoría de las historias y los relatos que vamos a contar hoy. Resulta que un inglés absolutamente audaz, estamos hablando de mediados del siglo XIX, estamos hablando de unos montes, porque hay unos montes, como esto está el Valle del Tigris y el Éufrates, que es la Mesopotamia, ¿cierto? Pero entonces eso tiene unas cadenas montañosas con las que van a colindar los montes Zagros y que están alrededor de lo que es la Mesopotamia, porque eso abarca todo ese territorio. Entonces, en uno de esos montes, en la zona ya de Persia, digamos de lo que corresponde a Persia, porque el territorio de Mesopotamia básicamente son como unos 80.000 kilómetros que están entre las montañas del Kurdistán, los montes Zagros y el Golfo Pérsico. Ese es como el territorio, ¿sí? Entonces, cuando estamos ya para el lado de los montes, ahí hay una montaña escarpadísima, altísima, y este tipo, que es Rawlinson, Henry Rawlinson, ¿sí?, va a hacer la cosa más loca del mundo. El tipo se va a amarrar a unas cuerdas colgando del vacío de la montaña, ¿sí? Un alpinista, pero en esa época eso no existían ni los piolets, ni todo el montón de juguetes que existen hoy para el alpinismo, no señor, eso era complicado, el tipo pendiendo de los aires, no existía ni la aviación, imagínense cómo se colgaba este señor allá. Y en el barranco, pero en el barranco, así mejor dicho, en el desfiladero de pa' abajo, el tipo ve una inscripción grandísima en piedra y se cuelga de la manera más suicida y peligrosa para poder mirar la inscripción, y es una talla escrita en 3 idiomas, eso está escrito en persa, en babilonio y en asirio. Es una especie de piedra roseta, como la que encontró Champollion, como la que él fue capaz de descifrar, que tenía las inscripciones en egipcio, en demótico y en griego. Esto la tiene en persa, en asirio y en babilonio, pero no es una piedra, es una montaña, sería como la montaña Roseta, porque era el qué monte. Entonces el tipo lo ve y eso estaba escrito ahí por Darío, diciendo que era para, digamos, era la manera como él escribía su estirpe para ser conmemorada por los siglos y los tiempos, y que era, digamos, es un testimonio de Darío a la inmortalidad de su estirpe, escrito en las 3 lenguas de su tiempo, en escritura cuneiforme, en un lugar tan inaccesible que la inmortalidad de los tiempos pudiera preservar. Y el tipo fue y lo leyó de la única manera que eso se podía leer, que era colgando de los aires, amarrado con cuerdas a una montaña, a punto de caer en el abismo, y confirmó lo que el profesor del pueblo chiquito de donde nunca salió, Gottfried, había descubierto a punta de sentido común, con solo mirar las tablillas y ocurrírsele cómo era que la gente escribía eso, para poder dar cuentas de lo que, porque es que la escritura se hizo para llevar las contabilidades, para enseñarle a la gente la cultura, para fines perfectamente prácticos. Entonces tenía que ser fácil y accesible, o si no eso se vuelve un camello y desaparece. Entonces, a punta de sentido común, Gottfried la descifra. Y este personaje absolutamente arriesgado y aventurero logra comprobar en la inscripción sobre la piedra exactamente lo mismo que se había dicho de todo lo que era la estirpe de Darío, escrito en las 3 lenguas, con las cuales de una vez se comprobaba por las 3 civilizaciones. Entonces ahí ya sabemos. Después viene un descubrimiento bellísimo, bellísimo, que es el que ya completa el cuadro. El descubrimiento es un diccionario para niños, son textos escolares. Entonces eran textos escolares para enseñarle a los niños a escribir la escritura cuneiforme, porque si no, ¿cómo hacían para las escuelas y todo? Y ahí es cuando empezamos a saber que realmente aquí ya había grandes civilizaciones, que esto se inventaron las ciudades, el concepto del urbanismo. Entonces, lo que hicieron con ese diccionario fue a 4 eruditos, mucho lo eruditos, a cada uno le dieron por aparte la copia y lo pusieron a que lo descifrara.
sin que ninguno supiera que al otro le habían asignado la misma tarea. Cuando terminaron llegaron a conclusiones perfectamente similares. Se ofendieron mucho de que les hubieran puesto a los 4 la misma tarea, sin decirles, pero fueron opiniones similares. Y descubrieron un diccionario, un texto escolar. ¿Qué era lo que estudiaban los niños asirios y babilonios en el colegio cuando chiquitos y sumerios? Sí, para saber cómo era que se escribía. Entonces ya con esto vamos completando la escritura, y la escritura es la llave de todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, con la escritura viene otro tipo, que es un aventurero. Esto es un aventurero así tremendo, y este tipo, en 1850, se va a hacer la gran exposición universal en Inglaterra, en Londres, en la época más floreciente de la era victoriana, en el momento más impresionante de todos, cuando aquello era, mejor dicho, el corazón del mundo. Y esa exposición universal de Londres es la exposición que va a dar como el culmen de conocimientos. Cada rato que se hace una cosa de esas, por ejemplo Expo Sevilla o cosas de esas, son muestras de hasta dónde va el hombre en todos los campos del saber en una sola exposición. Eso se hace para cada 50 años. La de 1850 en Inglaterra era lo máximo. Entonces, ese tipo, para la exposición, la gran exposición de Londres, carga con los leones asirios, con los palacios, con todo eso, y todo lo que hoy se ve en el Museo Británico, que son salas gigantescas de leones alados y de hombres barbudos de tamaños descomunales, de piezas gigantescas, eso se lo llevó Layard, se lo llevó para allá. Sí, y allá empezó, porque él va a encontrar la biblioteca de Nínive. Entonces, como ya tenemos la idea de la escritura uniforme, con la biblioteca de Nínive, ¿usted imagina? Ya se puede saber todo lo que está pasando, pues mucho de lo que se está pasando allá. Entonces, esas son las claves del imperio asirio y del imperio babilonio, y empiezan a llevarse las tablillas al museo. Después de que termina la exposición, cuando la exposición termina, van a trasladar ese palacio de cristal donde había tenido lugar la gran muestra, lo sacan de Hyde Park, que era donde quedaba, y lo van a convertir en un museo que es el actual Museo Británico. Y allá está la antigüedad. Si quieres saber dónde está la antigüedad, está en el Museo Británico. Entonces, allá es donde se ven todas las grandes esculturas y todas las grandes piezas monumentales que estaban soñadas ahí, y eso fue Layard el que las llevó para allá. Llega todo eso al Museo Británico, y eso llegan las tablillas y llegan las copias de las tablillas, y en el Museo Británico hay un tipo que es un tipo común y corriente, normal, trabajador de la biblioteca, autodidacta, un tipo que le gusta leer mucho, él por su cuenta, se llama John Smith, imagínese, nombre más anodino así, John Smith. Y el tipo es un apasionado de todos esos leonitos, eso le parecen una maravilla, y se pone un día de estos a leer las tablillas y a investigar las tablillas. Ya tenemos la clave, ya está la biblioteca de Nínive. Entonces se pone a descubrir las tablillas y a leerlas de puro gomoso, pues trabajaba ya, eso era lo que hacía todo el día, y descubre la primera leyenda en la historia de la civilización humana hasta el momento del relato, que acuérdense que eso siempre puede pasar, cualquier cosa, la leyenda de Gilgamesh y la búsqueda de la inmortalidad y su historia con Enkidu y la diosa Ishtar, que es lo que vamos a contar después. Cuenta la leyenda que Gilgamesh, rey de Uruk es en este momento en Irak, la actual ciudad de Warqa, en este instante el relato. Este rey, Gilgamesh, es un edificador de murallas y es un constructor de templos de Ea, y es el dios, moran donde están los consortes de Antún. Él posee 2/3 de naturaleza divina y una parte humana, pero es un tirano, y es cruel y es montador. Entonces, cansados del despotismo de Gilgamesh y ya aburridos pues de la montadera del hombre, le piden a la diosa Aruru que le dé una contraparte, alguien pues que le dé una contrapartida, porque la hegemonía de un solo gobernante tiránico es una cosa insoportable. Entonces
la diosa a partir de una arcilla de masa moldea a un tipo que se llama Enkidu, que en principio es un ser primitivo y como mitad salvaje, más animal que hombre, que merodea por los campos y se roba el ganado y hace y deshace las trampas de los cazadores. En algún momento él tiene que enfrentar a Gilgamesh, ese es su destino. Entonces, ese tampoco logra salvar la cosa porque es un tipo muy salvaje, entonces le mandan a una mujer para que lo enamore, la mujer lo seduce, lo enamora y al enamorarlo lo vuelve humano. Le empieza a quitar las características de animal y empieza a convertirse en un hombre humano y empieza a verse poseído por el amor de ella y le están diciendo en los sueños, le dice la diosa Nizum que él se va a tener que enfrentar en algún momento con Gilgamesh, que eso es lo que va a hacer. Hasta que llega el momento en que se encuentra con Gilgamesh. Y cuando se encuentra con Gilgamesh, el combate es total. Y a pesar de que Enkidu le gana, lejos de hacerse enemigos se vuelven llaverías. Porque el uno admira la fuerza y el valor del otro, y recíprocamente. Entonces se vuelven grandes amigos y eso andan para arriba y para abajo, y eso, mejor dicho, eso hacen labores y hazañas heroicas, y van a combatir a los gigantes, y bueno, de todo. Y entonces, ahí no hayamos logrado pues neutralizarlo, pero por lo menos lo tenemos ocupado. Entonces, Gilgamesh y Enkidu se hacen grandes, grandes, grandes amigos. Y vamos encontrando la primera parte de la leyenda. Y después nos pasa que hay una diosa que es la diosa Ishtar. Y la diosa Ishtar se enamora del Gilgamesh y Gilgamesh la rechaza. Rechazar a una diosa es un error fatal, ya lo vimos en el caso de los griegos, eso cómo puede ser de costoso. Entonces el tipo la rechaza y ella decide vengarse donde más le duele a él, que es envenenando a su amigo Enkidu. Y el tipo tiene que ir a encontrar el secreto, el antídoto, que salve a Enkidu de la muerte y que le dé el secreto de la inmortalidad. Entonces, encontramos la leyenda, pero está incompleta. Hasta ahí la encontramos un pedazo de la leyenda. Pero la leyenda de Gilgamesh, con la maravilla de ser la primera leyenda de la historia humana, esa leyenda va a enloquecer la imaginación de la gente. Entonces el Daily Telegraph publica un anuncio diciendo que ofrece una recompensa al que encuentre la segunda parte de la leyenda. La segunda parte de la leyenda está en un tel, está digamos en una de esas colinas totalmente donde la arena ha cubierto las arcillas, donde están las tablillas. Entonces John Smith, que nunca había salido de su biblioteca de Londres, del Museo Británico, y que era un autodidacta y un tipo muy sencillo, va y acepta el reto del periódico y se va literalmente a buscar una aguja en un pajar, porque imagínese usted la posibilidad de que entre todos los montículos que hay allá en Mesopotamia, usted con el que encuentre la leyenda que toca. Son miles y miles de tablillas sin clasificar, tablillas que están completamente en desorden, atrapadas por los tiempos. Usted tiene que encontrar el monte que es, la tablilla que es, llevar las que son. Eso es perfectamente imposible. Bueno, pues el tipo se va para allá sin haber salido nunca de Londres. Esto queda a miles de kilómetros de Londres, no es que esto queda en lo que actualmente es Irak. Y el tipo sale de Londres. Entonces se va para allá. Y lo más increíble de todo es que coge un tel, una de esas colinas, y empieza a excavarla, y de ahí saca un poco de tablillas, y se queda mirándolas, y ahí está la segunda parte de la leyenda de Gilgamesh. En la primera tablilla que el tipo ve, en el primer montículo, de lo que era perfectamente imposible. Es una aguja en un pajar lo que el tipo descubrió. Coge las tablillas, se va para Londres, feliz de la pelota, y empieza a descifrarla, y sigue la leyenda, y así es que conocemos la primera leyenda de la historia humana, la leyenda de Gilgamesh. El tipo va y la encuentra en el primer montículo, como si Gilgamesh lo hubiera mandado llamar.